mis ojos están cansados. Fue con mis ojos de niña que vi cómo bajaban a la gente de camiones en la noche y la hacían correr en la ribera sin ruido. El ruido de los fusiles resonaba en la oscuridad. Durante un tiempo, los cuerpos sin vida eran parte de la tierra y el viento no soplaba igual. Ni el agua del río era ya la misma. Bueno, ahora vamos a tener un conversatorio relacionado al cortometraje que acabamos de ver y bueno, toda la instancia y el parecer que ha tenido aquí. Presento al profesor Luis Campo, del Magíster de Hábitat Residencial de la Universidad de Chile, en el cual soy estudiante actualmente y tuve el honor de invitarlo a que pudiese participar. Así que, gracias Luis. Muchas gracias Miguel, muchas gracias a todos y todos por estar acá esta tarde. Realmente muy honrado de participar en esta conversación con ustedes. Ya la estuvimos anticipando un poco previo a la intervención musical que escuchamos hace unos minutos. Y nada, felicitar a la Municipalidad de Cerro Navia, creo yo, por haber apoyado este proyecto. Me parece que la instalación hecha 4 años atrás y recuperar ese proceso es muy valioso. Me hubiera encantado verla en vivo y en directo, la verdad. Creo que es verdaderamente sobresaliente, muy potente la propuesta. Y entonces creo que es muy provocativa también para tener una conversación acá con ustedes esta tarde. Creo que el video nos transmite un poco esa magnitud, ¿no? De lo que significó instalar esos materiales en el mismo lugar en que habían ocurrido estos hechos terribles, estos hechos de violencia. Creo que hay un acierto muy importante. Y bueno, yo había preparado algunas cosas que no sé si serán las más adecuadas para provocar acá una conversación,
un diálogo sobre estos asuntos. Pero quisiera partir por una cosa que sí tenía preparada, que era en relación a la ausencia, y conectarla con la conversación que tuvimos hace unos minutos con tu madre, Sandra, y con Marlene, que también está ahí en el público. En lo que yo conozco sobre los debates respecto de la memoria, que dicho sea de paso coincide completamente con lo que nos señaló Fernando en su intervención respecto de que la memoria no se trata del pasado, ¿sí? Se trata sobre todo y principalmente de nuestro presente y de nuestro futuro. Pero lo que he aprendido, o en relación a eso, lo que he aprendido en el debate con gente que sí tiene mucha expertise en los estudios de la memoria, es lo importante que es sostener esas memorias, ¿sí? Sostener esos, lo voy a decir de otra manera, sostener los relatos que nos cuentan lo sucedido para aprender de eso que ocurrió. Digo la palabra sostener porque me parece que es muy, bueno, porque es la que he conocido que se utiliza en el medio, como digo, de los estudios de memoria, pero además porque me parece muy gráfica de que no se trata simplemente de una cuestión como de hablar acerca de, sino que de un esfuerzo hasta físico, ¿no? Hay que sostener esos relatos. Y esos relatos se sostienen de múltiples formas, ¿no? Hay personas que han estado en múltiples instancias, en espacios públicos, colgando de su pecho fotografías de sus detenidos desaparecidos. Hay gente que ha promovido otro tipo de expresiones. Hace pocos días estuve con Viviana, una mujer que se dedica casi exclusivamente, diría, a elaborar arpilleras de manera individual y colectiva en relación con lo ocurrido en los tiempos de la dictadura, nuevamente sosteniendo un relato, pero sosteniéndolo en esta ocasión a través de las arpilleras, a través de esos materiales, de esas costuras, de esos retazos. Y acá, en la conversación, como decía con Sandra y Marlene, se me reveló un asunto que me parece muy importante de mencionar, que esta memoria, hasta que ocurre la instalación en 2019, es decir, 4 años atrás, tuvieron que ser sostenidas. Y conversábamos que no todo el mundo en esta ciudad sabe que esto ocurrió, aparte de que haya quienes quieran negarlo, ¿no? Pero no todo el mundo sabía de que aquí había ocurrido este tipo de atrocidades, matar gente, ¿cierto?, en el borde del río, en la ribera del río. Y eso, para que este proyecto viera la luz, tuvo que ser sostenido, ¿sí?, por 46 años por personas que habitaron el lugar, 46 años, de los cuales 17, ¿cierto?, fueron en dictadura y eso lo subrayábamos en la conversación, insisto, con Sandra y Marlene, 17 años en los que era no solo complejo hablar de este tipo de asuntos, sino que peligroso, ¿sí? Uno se ponía en riesgo. Entonces, hay ahí una cuestión que me parece sumamente importante de destacar. Creo que, digamos, con otro énfasis, también lo hacía Fernando en su intervención, hay que poner en primer plano a quienes habitan estos territorios, porque fueron quienes sostuvieron esas memorias, ¿sí? El que podamos estar conversando el día de hoy pasa por ese conjunto de personas, ese conjunto de habitantes, que a pesar de que no se podía hablar libremente, de que a pesar de que no se podía hablar porque se corría el riesgo de ser, evocamos esa figura también, sapeado, ¿no?, porque estábamos llenos de sapos en dictadura, sostuvieron esa memoria y la sostuvieron por algo,
¿sí? Y me parece que ese algo tiene que ver justamente no con el pasado, porque este no era un recuerdo feliz que uno quisiera atesorar en la memoria, como se dice habitualmente, ¿no? Sino que más bien lo sostuvieron, esa es mi sensación, mi interpretación, lo sostuvieron porque era algo que había que dar a conocer y porque era algo que no se debía repetir. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay una cuestión sumamente destacable, cómo se sostiene esta memoria y cómo se sostiene, y ahí conecto con otra de las cosas que hemos conversado con Miguel, cómo se sostiene una ausencia, ¿no? Porque el mismo título de la propuesta nos lo recuerda, ¿sí? Memorial temporal, cuerpo ausente. Son cuerpos que no están. ¿Cómo hacemos para traer al presente, para hablar en esta jornada, para seguir conversando en los días que va a estar la instalación, para proyectarla al futuro? Esperaría que eso ocurriera. ¿Cómo hacemos para hablar de una ausencia? Y ahí donde me parece que la propuesta arquitectónica de Miguel, del equipo que te apoyó en ese montaje, ahí teníamos me dieron algunos detalles sabrosos de la instalación a último minuto, justo para la rendición del proyecto de título, y hoy mismo la instalación que podemos ver en el salón, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para convocar al presente ese cuerpo ausente? Bueno, acá hay una opción por una serie de materiales y elementos que me parece sumamente sutil y sumamente muy bien trabajada, ¿sí? Y voy a recuperar de nuevo otra anécdota, también de la conversación de hace unos minutos. Reparábamos en el uso de esos restos, de esas osamentas de colchón, ¿sí? No sé si se fijaron que el soporte de las fotografías, ¿no? Ese soporte de la fotografía me parece que es muy, muy relevante, y quiero partir por él porque podría pasar como un detalle completamente banal, pero a mi juicio no lo es, porque esas fotografías, esas bellas fotografías de la instalación fueron instaladas, están siendo soportadas, vuelvo a esa idea, por una osamenta de colchón, por una osamenta por la que basó la historia, por un objeto que podría ser como ya casi desechado, pero que es de aquellos objetos quizás más íntimos que podemos tener, ¿no? ¿Qué más íntimo que un colchón? ¿Sí? Entonces, esa violencia a la que alude la instalación, el video que acabamos de ver, ¿sí? Esa violencia no era una violencia, ¿cómo decir?, puramente atmosférica o que estaba ocurriendo en otro lugar. Fue una violencia que se coló hasta lo más íntimo de la vivencia de quienes vivían aquí, vivían en Cerunavia, vivían en este lugar. Entonces es una violencia que llega hasta lo más íntimo, y eso me parece que también es importante recordarlo, porque cuando hablamos de estas violencias a veces se cree que ella queda encapsulada, ¿no?, en la experiencia de esa gente que murió, de esa gente que está en condición de detenida desaparecida, de esas personas que fueron torturadas, pero no quedó solo en esas personas, quedó también en las personas que habitaban estos lugares y que, como nos contaba Sandra, se asomaban a las ventanas a pesar de que no se podía asomar a las ventanas, ¿sí? Al día siguiente iban a ver lo que había ocurrido, ¿sí?, en lo que podríamos llamar era el patio de su casa. Estamos hablando de 62 metros, como tú lo recuerdas, ¿no? Sí, el 62 metros era la medida transversal de la ribera, digamos, pero tenían toda la continuidad del río en donde más o menos ocurrían estas situaciones. Entonces, me parece que ese par de elementos, esa idea de sostener y ese recordar que esta violencia
penetró hasta lo más íntimo, son dos asuntos que tenemos que tener en consideración, y que son dos asuntos que me parece que la instalación plantea de muy buena forma, y el video también nos lo recuerda de muy buena forma. Sí. Un poco tratando de advertir esas mismas situaciones que a mí me demuestran este persistir en la resistencia ocurre, es cuando yo le presento esta idea, digamos, de un inicio a otras personas, les cuento, oye, estoy trabajando esto como estudiante de arquitectura, ¿quieres ser parte de este proyecto? Mira lo que estoy haciendo, mira el significado que puede tener esto, y ahí es donde en primera instancia despertó interés en ciertas personas, porque es un tema súper relevante e importante para quienes les interese, por supuesto. Pero ahí había una primera demostración de que esa resistencia se puede seguir manteniendo. Y después, cuando ya estaba, digamos, el proyecto, pasó el tiempo ahora y yo le presento la misma propuesta con una nueva oportunidad de exposición, como acá en la Casa de la Cultura, de nuevo hay un grupo de personas que creen en esta propuesta y hubieron unos mensajes muy, muy bonitos y digamos, personales de parte de la gente que quiso colaborar ahora en el montaje y en la construcción, que yo me contaban, yo acababa de entrar a la universidad cuando tú te estabas titulando y recuerdo tu proyecto y recuerdo la potencia que tenía el proyecto y por eso quiero participar ahora en esta instancia que estás proponiendo. Y eso mismo, tanto el valor que tiene para poder seguir en esta persistencia y el valor para mí mismo de poder como por último ser una inspiración para alguien o ser tener un recuerdo para mí. Ya es como que uno puede pasar por la universidad y de repente quizás no te acordáis de nadie, y como que alguien tenga un pequeño recuerdo con algo de lo que yo pude haber hecho y le sirva para tener la motivación de hacer algo ahora con conjunto, es algo muy, muy precioso. Y creo que por eso sigue también en juego y puede seguir corriendo, digamos, nuevas lecturas, nuevas propuestas como la que podemos ver aquí al costado. Y creo que justamente esa elección de materiales para poder presentar ahora también fue justamente súper específica, y lo que tú comentabas no puede ser más incisivo en el hecho de que hasta en este elemento que era un colchón, lo más íntimo, lo más doméstico que tenemos en la casa, finalmente puede ser el soporte, al mismo tiempo abre las lecturas, y yo tampoco quiero, por supuesto, darle el significado al elemento, ¿cierto? Y que ahí cada uno, por supuesto, tiene la interpretación que toma de ello, ¿cierto? Pero trágicamente también hubieron métodos de tortura que eran con camas, con las estructuras de las camas de acero, ¿cierto? Entonces, es una cuestión transversal y una lectura bien importante. Eso... Sí, yo con respecto a eso mismo, creo que es súper importante también el punto que tú acabas de mencionarte, como no querer darle el significado, ¿sí? Y que esto quede disponible, ¿no? Que quede disponible, esa palabra me parece que habría que subrayarla, ¿no? Y también creo que es importante recalcarla en la reflexión sobre la memoria, a propósito de los 50 años, ¿no? Bueno, brevemente lo mencionó Miguel, nosotros nos conocimos en un curso que inventamos este año, justamente para el curso de Magíster, a propósito de los 50 años, un curso que hablaba, que está en curso, digamos, está ocurriendo, digamos, hoy día teníamos clase, esta debería ser una clase. Pero bueno, un curso sobre memoria, territorio y violencia, como tratar de pensar esas tres cosas. Y una de las cosas que hemos discutido en ese curso
es la necesidad de multiplicar los relatos acerca de lo que ocurrió. ¿Sí? Multiplicar los relatos acerca de lo que ocurrió. Aquí yo creo que hay una nueva forma de multiplicar esos relatos, pero generando esa disponibilidad. No hay una lectura unívoca, ¿cierto? No hay como una determinación de qué es lo que tú quieres que nosotros los que entramos a la sala, bueno, tú y tu equipo, ¿sí? Sino que hay esa posibilidad de disponer para dejarse afectar por la muestra, ¿no? Para ver qué es lo que hay ahí. Y pienso que ese es un elemento que de alguna manera en esta instalación que tenemos en el salón al costado recupera también de la instalación en el lugar, ¿no? Ahí uno puede ver una multiplicidad de elementos, una multiplicidad de posibilidades, de cosas que están disponibles para que uno pueda sentir. Y eso me parece que también es muy importante, porque algo que creo que le juega una mala pasada a las discusiones sobre la memoria es que se la piensa como una especie de flujo mental puramente, así como algo que uno recuerda solo, y que no es algo que pasa por el cuerpo, que no es algo que pasa por los sentidos. Y el memorial temporal era una invitación sensorial, era generar una múltiple disponibilidad para sentir cosas: el viento, el sonido, la luz, las sombras, la cercanía del río, la cercanía de las viviendas, ¿cierto? El paso de los vehículos. No estamos en un lugar ajeno, estamos en la ciudad, y esto ocurrió en la ciudad, y esto, en fin. Entonces creo que ahí hay una cuestión que es muy importante de subrayar, que estos relatos inviten, ¿sí? Y una forma en que esa invitación se plasma, a mi juicio, es generando esa disponibilidad. Hablábamos, se me olvidó el nombre de la colega que presentó de la municipalidad, que estaba acá, Maritza dijo que van a venir eventualmente niñas y niños de colegios, ¿sí? ¿Cómo invitamos a esos niños y cómo conseguimos que se empapen de esto? Bueno, a mi juicio una posibilidad es generar esa disponibilidad, ¿sí? Que esto no es como hay que entenderlo así, sino que una invitación a que ellos carguen de sentido lo que ahí van a encontrar. Sí, de hecho esa era la idea principal que tenía Maritza, era permitir que los estudiantes pudiesen recorrer la muestra sin previamente decirles nada, y que ellos hicieran el ejercicio de qué estoy viendo, a qué puede estar relacionado esto, ¿cierto? Entonces, posterior a toda esa relación y empaparse con la información que hay, se puede mostrar, bueno, esto tiene este significado. Y ahí también aparecen cosas de qué es lo que desde un niño que está en formación puede estar interpretando. Hay un potencial muy importante, creo. Sí. Y otra cosa que quería agregar, Luis, es que este terreno justamente estaba, en el momento en que yo quise hacer el proyecto, coincidentemente estaba empezando la construcción del Parque Mapocho Río. Entonces, además de toda esta experiencia, esta propuesta sensorial y de experiencia, también había una vocación de hacer un llamado de apropiación, de resistencia de alguna manera, porque las encuestas vecinales, no es la palabra, pero que hicieron en el sector, dejó en claro que había un grupo de personas que quería que ahí hubiese un memorial, algo por estos mismos hechos que ya ocurrían. Consulta ciudadana, justamente, para el proyecto. Por lo tanto, ya había una voluntad específica en el territorio. Y cuando yo me encuentro con todas estas situaciones, yo, bueno, dentro de lo que tenía que responder para la universidad, que era un proyecto de arquitectura, ahí es donde aparece esta idea de, bueno, el memorial, en su concepción general, tiene que tener una permanencia en el espacio, digamos, una placa, un monolito, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en este caso no estaban las condiciones para poder hacer algo permanente. Lo más lógico era hacer una acción, como tantas que se dieron en épocas de resistencia durante la dictadura.
Y ahí es donde todo este terreno que está haciendo justamente en construcción, pero en pugna al mismo tiempo, pasaba a ser el escenario de esta acción, y que lo que pudimos rescatar de ello es el registro, las personas que participaron, las relaciones que se pudieron hacer de trabajo con la municipalidad, con la universidad. Entonces, claro, hay un entramado ahí complejo de cómo se va armando todo, sí. Y cómo se le da continuidad, por supuesto. Sí, estoy súper de acuerdo, pero justamente lo que decía al principio quizás puede ser como un factor o como un elemento que dé aliento a la propuesta y a su sostenimiento, ¿no? Ya tenemos la experiencia de mujeres, habitantes del territorio que sostuvieron la historia por 46 años, 50 hoy, ¿sí? Este es otro capítulo que se añade a esa historia y que, como tú mencionabas, con otros compañeros, compañeras de la universidad que les llamó la atención tu proyecto, bueno, ahí hay otro capítulo se abre que a mi juicio también es necesario sostener. Si a esto se suman niñas y niños de los colegios, nuevamente hay otra posibilidad de demostrar que esto ocurrió. Me parece que uno tiene un poco la ficción de la duración eterna, o sea, como una especie de pirámide, no necesariamente es así. Claro. Y hay que, de nuevo, creo que la invitación es más que a quizá la duración, que me parece que es un tema importante, a la multiplicación de esos relatos y de esas posibilidades. ¿Qué relato se va a llevar la niña que viene a la exposición el día de mañana? ¿Qué relato vamos a hacer resonar nosotros esta tarde, ¿cierto?, en nuestras casas? ¿A quién le estamos compartiendo el documental? ¿Con quién vamos a poder compartir de esta conversación? Yo pienso que es súper importante eso. Y creo que por eso también es importante mostrar o subrayar la diversidad de elementos que tú pusiste en juego en la instalación. O sea, lo del paracaídas me parece así como alucinante. De nuevo, por la conexión que tiene con lo que no fue, ¿cierto? No, lo que no pudo evitar un paracaídas, que sabemos que fueron muertes muy terribles, ¿no? Desapariciones muy terribles. Pero además como es un elemento que nos desacelera, ¿sí? Y que eso quizás también tenemos que tener en consideración en estos debates a 50 años sobre la memoria y para lo que siga, digamos, cómo este régimen presentista y acelerado en que vivimos, ¿sí? No creo que tenga que explicarle a nadie al respecto, ¿no? Todos lo vivimos cotidianamente, sí. que es eso, dificulta hacer memoria con vocación de futuro, porque eso toma tiempo, y creo que ese material, ese objeto recuperado del paracaídas, yo creo que hay, insinúa algo en esa dirección. Y me parece que también es muy importante. El sonido del viento en el video, que me imagino que todas y todos lo escucharon, también para mí es una invitación. Yo me imaginaba, insisto, me hubiera encantado venir a la instalación 4 años atrás, pero cuando uno llega, se pone a escuchar, me imaginaba, me ponía en la situación, el viento, el sonido del viento, pero también el tacto del viento, como que uno se pone en ese dejarse afectar por dejarse sentir, y eso creo que también es una invitación muy importante de la propuesta, que no se logra sin, evidentemente, los paracaídas y esa sonoridad, pero tampoco sin esa organización lineal, ¿sí? Sin esos pilares. En fin, creo que ahí hay una cuestión con la materialidad que es muy valiosa de recuperar, porque, y esa era una de las cosas que les decía tenía preparada para esta intervención, las ausencias requieren actualizarse a través de materiales, a través de objetos, a través de conversaciones, ¿sí? Y esas conversaciones también necesitan a su vez esos materiales. Entonces, creo que la propuesta del memorial temporal Cuerpo Ausente es muy rica en eso, que
habilita una serie de conversaciones que podemos tener sobre distintos elementos que nos pueden haber llamado la atención y que todas refieren a una situación que es digna de ser recordada, ¿sí? Y que es digna, de nuevo, de ser proyectada para que no ocurra. Sí. Sí. No. Era solo como que también me pasa un poco que como el proyecto fue, claro, hace 4 años y ahora volver a hablar dentro de todo, en otro contexto, aquí en la galería, también me pasa un poco que estoy como con saltos temporales de que lo que sucedió antes, lo que estamos haciendo ahora, pero creo que sí, para mí sirve mucho, por supuesto, todo este ejercicio, toda estas nuevas relaciones que se van armando, tanto académicas como interpersonales aquí, de justamente conversar con las personas. Había justamente uno de los elementos de la exposición, finalmente, las 2 mesas que están en el fondo, que guardan una cantidad de piezas oxidadas. Conversamos con una vecina, un vecino, me preguntaban, ¿y qué significa esto? Y claro, yo también desde un inicio le traté de decir que el significado se lo da cada uno y que no quería intencionar, por supuesto, el significado. Y su propia interpretación era que las piezas oxidadas en parte nos representaban a ella, al pueblo, digamos, a nosotros y a quienes podíamos estar como organizados. Imagínate el viaje que tuvo que haber tenido para poder tener esa interpretación, y creo que esa riqueza que hay de que cada uno interprete en parte, por supuesto no hay que dejarlo en la abstracción, pero sí esa relación y conversaciones va dando toda la potencia. La cosa es cómo guardamos registro de eso, ¿cierto? Esas conversaciones o de esas detonancias que pueden generar. Creo que también algo importante de decirte, Luis, que creo que en el curso que hemos tenido hubo algo importante que alguna vez dijiste, que la memoria justamente no es un objeto, ¿cierto? No es algo que está ahí y que va a estar, sino que es esa discusión, esa conversación, mantenerlo, es persistir de poner los temas sobre la mesa, ¿no? Y claro, creo que un poco los tiempos quizá de esa aceleración no nos acompañan tanto, pero hay quienes se mantienen, por supuesto, como tú, como el equipo con el que trabajaron en la exposición en la facultad, para poder seguir con este trabajo, ¿cierto? Sí, bueno, creo yo que la invitación es a que lo hagamos resonar, no a cosificar, claro, no a convertir en un objeto, sino que hagamos resonar lo que pasó hace 4 años, esta muestra, la instalación, esta conversación, los videos. Esa sería la invitación.